artificial y entidades totalmente inorgánicas, esto puede funcionar con mucha más facilidad. Ok, Silvio, tienes la palabra, Silvio. Adelante. Es la primera parte. Silvio, puedes desconectar tú. Adelante. Gracias. Hemos terminado la primera parte de la entrevista que le hacen a Harari. Yo me voy a permitir compartir con ustedes cómo trabajamos nosotros en la tertulia que llamamos Triskel, una serie de amigos, eh, y cómo estamos analizando los libros. Y escogí el capítulo de los imaginarios porque es como el punto principal de la discusión en el primer libro. Los imaginarios que creamos eh, para que permiten el manejo de multitudes. Adelante, por favor. Adelante, Darío. La siguiente también. La siguiente, por favor. Bueno, cuando Harari en el capítulo sexto habla de pirámides, dice que nosotros construimos pirámides mentales, imaginarios, y los imaginarios son un diálogo creativo entre la imaginación y la cotidianidad. Entonces, cuando los indios, por allá hace miles de años, ya fueron creciendo en número, dijeron, ¿cómo administramos justicia? Y decidieron que era el más viejo. ¿Sí? Entonces, el más viejo administra justicia y eso se fue volviendo ya una manera de manejar los conflictos. Pero no necesariamente el viejo tiene más sabiduría por ser viejo. Puede ser que el viejo pues no sea necesariamente tan inteligente o tan perceptivo, pero ese es el imaginario que se crea y allí está la justicia. Entonces, así empieza todo. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, en el sistema, la democracia, tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso es pura creación de nosotros, pura creación que con el tiempo hemos ido creando poco a poco. Entonces, a eso es a lo que se refiere Harari, que para poder manejar una gran multitud se requiere un imaginario. Y esos imaginarios tienen que tener creyentes, eso no se puede imponer. Es algo que se va creando a través de años y años y años y hablar, por ejemplo, de la democracia, no fue algo que se escribió como está escrito ahora y, y así se impuso, sino que fue evolucionando poco a poco, se fue sofisticando, cada vez se fue afinando más y más. Y todo empezó con la revolución agrícola, porque la revolución agrícola eh, permitió almacenar productos, permitió el ocio, permitió el que unas personas estuvieran produciendo y otras personas estuvieran manejando esos excedentes. Los imaginarios no son permanentes, van fluyendo, van cambiando continuamente y, yo lo digo, por ejemplo, el imaginario que tenía cuando estaba en la compañía de Jesús era un imaginario pues completamente coherente, no sé qué, el imaginario que tengo ahora es un imaginario completamente distinto y ambos tienen sentido y, y ambos funcionan para manejar multitudes. Adelante, por favor. Entonces, estos son burbujas que nosotros creamos. Entonces, lo que decía yo, pues estaba en una burbuja como la de la flor, esa completamente coherente, como el de la Iglesia Católica, eh, todo coherente, muy bien explicado, y se va y uno viaja a otra burbuja y funcionan, y funcionan. Entonces, los que están metidos en esa burbuja realmente tienen sentido lo que están haciendo y los que estamos en otra burbuja también tiene sentido, pero hay una serie de personas que creen en una o en otra burbuja y ahí hay una coherencia, hay una manera de manejar, en este caso sentido, pues el sentido de la vida. Pues uno es el sentido de la vida que maneja uno en una burbuja como la Iglesia Católica o en una burbuja donde uno
pues cree que no hay un más allá, pero es coherente, funciona y hay muchos que estamos metidos en uno o en otro cuento. Entonces, ese es el punto de los mitos que creamos para manejar multitudes. Adelante, por favor. Y me pareció interesante también traer a colación esto de la flecha de la historia, porque él como historiador dice, pues, y lo dijo allí en la conversación, uno como historiador no puede predecir el futuro. Uno lo que puede ver es situaciones que pueden pasar, pero lo que va a pasar es completamente impredecible. Y pone como ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Constantino no se hubiera convertido al cristianismo entonces? El, eh, la- el desarrollo del cristianismo hubiera sido completamente distinto, si no hubiera habido esa circunstancia que es muy particular. Entonces, dice que los mitos se van creando y se van refinando poco a poco, pero la historia no se puede predecir. No se puede decir que China va a ser el próximo imperio del mundo o que Estados Unidos va a caer en 30, 40 años. Se sabe que van cayendo unos y otros imperios, pero predecir el cuándo es completamente difícil. Adelante. Lo que sí dice es que mirado, como dice, predecir el pasado es relativamente fácil. Entonces, dice que mirados para, para atrás, sí se ve que hay una tendencia a una cultura global que tiene tres órdenes, el monetario, el imperial y el religioso. Y que en este momento, pues el orden monetario es el que está eh, realmente dirigiendo el mundo a costa de los otros. Y aún así, la cultura monetaria, por ejemplo, o la cultura del gobierno o la cultura religiosa, no es homogénea en todas las partes del mundo, sino que cada parte del mundo tiene su propia forma de interpretar esto, pero sí insiste en que el orden monetario sí es una religión que realmente pues ha superado todas las razas, todos los continentes, todas las latitudes y que tiene muchos creyentes y se ha vuelto realmente en una religión. Adelante. Entonces, esta fue una presentación que hice yo dentro del grupo, viendo los tres aglutinantes míticos de lo que habla Harari. Primero, el gobierno que permite la convivencia entre muchas personas. Segundo, la economía que genera los elementos necesarios para las satisfacciones de las necesidades de las personas y de los grupos. Y tercero, la religión, que es lo que le da sentido a la vida. En la economía, la satisfacción de necesidades, el gobierno pues apunta principalmente a las necesidades colectivas y son todo tipo de gobierno, ya sea un imperio, ya sea un reinado, ya sea una democracia, ya sea una autocracia, pero es el gobierno que va tratando de satisfacer las necesidades colectivas. Y es una institución que empieza, según él, a nivel humano. Y luego dice que con el capitalismo salvaje casi que se está divinizando. Es decir, lo que es el dinero es lo que manda. Y ahorita, pues en un ensayo que hice allí, pues les voy a compartir algo con respecto a eso. Y el consumismo hoy es la mayor expresión de fortaleza del sistema del dinero. El gobierno pues regula el orden, la convivencia, inicia también como una institución humana, hace una unión estratégica con la religión. Vemos el caso de Constantino, el caso de la colonización pues, que nos tocó a nosotros aquí en América Latina, y se diviniza. Entonces ya el rey pues es casi que un enviado de Dios y regresa luego a su estado inicial como institución humana y hoy dependiente de la economía. Y la religión es lo que le da sentido a la vida. Y la religión empieza
como divina, es un círculo fantasioso que nació en el libro humano, en la Biblia, eh, y empieza en el libro humano como inspiración divina. También la religión ha hecho alianzas estratégicas con los gobiernos. Y el libro, inventado por el hombre, deja de dar respuestas y allí es cuando hace unos 500 años comienza la investigación para dar respuesta que no había podido dar el libro. Y hoy hay muchas tendencias a darle sentido a la vida sin lo sobrenatural, que fue lo que empezó la religión con lo sobrenatural y ahora también se le puede dar sentido a la vida sin lo sobrenatural. La siguiente. Y esto pues hablando del credo capitalista, del dinero, que realmente pues ha tenido un poder de evangelización increíble porque es un lenguaje común, es una cultura común, es una religión común para pobres y ricos, letrados e iletrados, en todas las religiones, en todas las latitudes. Entonces se ha convertido realmente como una religión. Y entonces aquí tenemos un credo. Esto sí es cosecha mía, esto no lo dice Harari, esta sí es cosecha mía. Eh, entonces las creencias que hay en, eh, en el capitalismo, pues son las que nos llevan a poner el dinero por encima de todo y a unos comportamientos realmente salvajes como los que se están viendo en este momento, ¿sí? Y el dogma tiene dogmas como cualquier religión, la libre competencia, eso es un dogma que es como un dogma de la religión católica que no se cuestiona, eso es y punto. Hay rituales, ¿sí? El hecho de usted no sabe quién soy yo, poderoso caballero es don dinero, todo tiene precio y veneramos la libre competencia, el crecimiento económico, el dinero, la acumulación, el consumismo. Y la nueva ética es el consumismo. Pues esta es una presentación que hice yo ahí en el grupo porque me pareció que definitivamente eso de los mitos, pues para mí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido en la medida en que el mito tenga creyentes. Si no hay creyentes, el mito no puede ser impuesto a todo mundo. Entonces todos vamos creyendo en mitos y vamos cambiando los mitos y los mitos mismos se van afinando y cambiando y mutando. Esa era la parte que quería compartir con ustedes y ahora sí